pero qué difícil es amar cuando, aleluya, no recibimos lo que quisiéramos. Cuando muchas veces recibimos cosas que no nos agradan. Muchas veces es difícil poder amar, pero el amor de Dios cubre todo, mi hermano. Y a veces con nuestro amor no podemos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Pero cuando está el amor de Dios en nuestra vida, mi hermano, podemos nosotros amar sin medida, sin condición. Porque es el amor de Dios que está en nuestra vida. A su nombre. Quiero continuar, mi hermano, con esta predicación acerca de Romanos. La Biblia nos enseña, gloria al Señor, algo tan importante como es la doctrina de Cristo. Y quiero enfatizar un poco, mi hermano, lo que le voy a hablar en esta hora. Los libros del Antiguo Testamento son predicaciones, mi hermano, las cuales nos muestra lo que había de venir. Quiero que usted entienda bien lo que le voy a decir a continuación. Predicamos de Génesis hasta Malaquías. Son mensajes figurativos. Son mensajes simbólicos que simbolizan algo, que figuran algo, que nos están enseñando algo a través de lo que ha de venir. Pero cuando entramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un cambio de predicación o de palabra. No sé si me estoy dando a entender. Se lo voy a volver a repetir. La predicación del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, son predicaciones simbólicas y figurativas. ¿Qué significa figurativo o simbólico? Significa, mi hermano, que todo lo que está ahí era una sombra de lo que en el Nuevo Testamento había de venir. Recordamos los panes sin levadura. ¿Amén o no amén? Es una figura o un símbolo de lo que había de venir. ¿Y quién era el pan sin levadura? ¿Me está entendiendo? Predicamos, mi hermano, del Cordero. Amén. Igualmente, la Pascua, que figuraba y simbolizaba a Cristo y a muchas cosas más. Pero cuando entramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos evangelios se llaman libros sinópticos. ¿Qué significa esto? Significa que estos libros tienen en común muchas cosas. Si usted ha leído los 4 evangelios o ha escuchado algunas predicaciones que en Mateo aparece un personaje y en Marcos aparece el mismo personaje, la misma historia, en Lucas y en Juan. Por eso se le conoce como evangelios sinópticos. Y a estos mensajes normalmente, mire bien, estos mensajes normalmente son mensajes de evangelismo. Por eso cuando usted mire bien que cuando hay una campaña evangelística al aire libre, normalmente, habitualmente, el predicador siempre va a usar los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque habla acerca de Jesús. Y el tema central del cristiano tiene que ser Jesucristo. Que la mujer del flujo de sangre, que el ciego Bartimeo, que la mujer encorvada, que la multiplicación de los panes y los peces, y todo lo que aparece en los 4 evangelios. Ahí son predicaciones, mi hermano, los cuales son mensajes, casi todos son evangelísticos. Pero iniciando las cartas, hechos son historia, pero iniciando las cartas, Romanos, mi hermano, hasta Judas, son temas doctrinales. Hace rato estaba estudiando allí y me pasó por la mente poder profundizar más en cuestión de revelación y me topo con que el mensaje doctrinal no tiene mucho o casi nada de revelación, porque la doctrinal es el fundamento, la doctrina es el fundamento de la iglesia. Así como está escrito, así es. No se puede cambiar, no se puede tomar como figura, no se puede tomar como un símbolo. Si la Biblia dice, mi hermano, algo dentro de las cartas doctrinales, es que sí es. Amén. Y por lo mismo, este tipo de mensajes son un poco más pausados. A su nombre. Por eso le pido que no se me duerma. Amén. Porque estamos acostumbrados, mi hermano, a un tipo de mensajes dinámicos y
Nos gozamos por ello, pero es importante prestar atención a la palabra de Dios. Porque lo que nos mantiene el día de mañana, recuerden siempre la palabra de Dios. Lo que nos enseña a confrontar doctrinas, mi hermano, erróneas. La Biblia dice doctrinas de demonios. Es la palabra de Dios. A veces tenemos, mi hermano, el deseo, tenemos el ánimo, pero a veces no tenemos la palabra suficiente para confrontar. Amén. Las cosas que llegan a nuestra vida. Entonces, cuando usted tiene la palabra, usted está bien armado en cualquier hora, en cualquier momento. Amén. Y sabemos que la palabra es la espada. Amén. La cual usted tiene que traer en su corazón. Y yo también. Amén. Quiero continuar, mi hermano, con este pasaje de Romanos, que ciertamente tiene mucho que enseñarnos en esta noche, en esta tarde. La Biblia dice, mi hermano, que el apóstol Pablo fue un hombre, mi hermano, que escribió esta carta. Ya le dije todo lo histórico. Nos damos cuenta que Pablo, mi hermano, antes de que él llegara a Roma, porque la primera vez que llegó a Roma, mi hermano, después de que conoció a Cristo, llegó de la manera que menos él quería llegar. Él quería ir a Roma. Él quería visitar a los cristianos. Él quería visitar a la iglesia. Pero acabamos de leer que dice que muchas veces le fue impedido poder llegar a Roma. Y la vez que llegó a Roma, la única vez que pudo llegar a Roma, llegó preso. Por lo cual quiero primeramente enseñarle que Pablo, cuando conoció a Cristo, no pudo ir a Roma a predicar. No pudo ir, nunca fue a predicar Pablo a Roma, mi hermano. Igualmente los cristianos de Roma no conocieron a Pablo. Lo conocieron por el escrito, lo conocieron por la carta, pero Pablo no pudo, mi hermano, ir a lo que él quería, a lo que él deseaba ir a Roma. Por lo cual, la única manera que llegó a Roma fue, le repito, que fue preso. Fue la única manera que pudo llegar a Roma. No de la manera que él quería, amén, pero sí de la manera que Dios quería obrar en él. Quiero apuntar también, mi hermano, de que Pablo no fundó la iglesia en Roma. Para que usted no vaya por ahí a agarrar una idea de que Pablo fundó la iglesia en Roma. No, Pablo no fundó la iglesia en Roma. La iglesia en Roma, mi hermano, se fundó, se cree, porque no hay historia acerca de cómo inició, quién la fundó, pero se cree que después del Pentecostés, acuérdese bien esto, en el día del Pentecostés dice la Biblia que había personas de todas partes del mundo. Había griegos, había medos, había persas, había romanos y había todo tipo de personas que estuviesen por aquel lugar. Romanos. Por lo cual, mi hermano, se dice que muchos de los que estuvieron ahí creyeron y regresaron a Roma, y es por eso que la iglesia en Roma, mi hermano, se fundó después del día del Pentecostés. Pero Pablo no fue el que fundó, porque le repito, Pablo no fue a Roma. Entonces no vayamos a cometer el error de decir, el pastor dijo que Pablo fundó la iglesia en Roma. No, yo no dije eso. Amén. Escribió la carta a Roma, pero él no fundó la iglesia en Roma. No la visitó y los romanos tampoco conocían al apóstol Pablo. Investigaba un poco acerca, me causó mucha curiosidad porque dije, bueno, si Pablo no conoció a los romanos y Pablo no fue a Roma, entonces, ¿cómo consiguió Pablo mandar esta carta? Amén. Y en el capítulo 16, ahí aparece una mujer, la cual se le atribuye que fue esta mujer la que llevó la carta a Roma. Apúntelo por ahí porque es bien importante eso, es un dato bastante importante. En el número 16, mi hermano, de Romanos, ahí aparece esta mujer llamada Febe. Y se le atribuye que esta mujer fue la que llevó la carta a los romanos. Que era una servidora, una diaconisa, amén, una mujer sierva del Señor, en el cual le voy a decir algo. Esta mujer estaba, mi hermano, en una ciudad
que se llamaba Cencrea, pegada a Corinto. Fíjese, le voy a dar este dato bastante importante. ¿Cómo se llamaba la mujer? Febe. Ok, mire bien, esta mujer vivía en un lugar llamado Cencrea, junto a Corinto. Me metí al mapa, mi hermano, me metí al mapa que aparecía Roma, aparecía Cencrea, aparecía Corinto y aparecía en varias partes. Y le voy a decir algo. Para poder llegar Febe hasta donde estaba Roma, se cree que pudo durar días, incluso semanas, para llevar a esta mujer la carta a Roma. Y digo yo, qué mujer tan valiente. Porque no crea que viajó en autobús, no crea que viajó en Didi, no crea que viajó en su carro, no. Esta mujer tuvo que caminar, esta mujer tuvo que atravesar el mar en barco, esta mujer tal vez tuvo que subir en un burro. Yo no sé las condiciones en las cuales ella viajó, pero no viajó 28 horas, 30 horas de aquí a Chiapas, no. Se atribuye que fueron días, incluso semanas, porque en el mapa, amado, de Roma, ahí aparece una distancia. Mire bien, el mapa más o menos está de aquí a aquí, y Corinto está casi de la esquina, y Roma está hasta acá. Entonces yo me podía meditar la valentía de esta mujer llamada Febe. A su nombre. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Que se esfuerzan, mi hermano, y que nada la detiene. Porque eso es lo importante. Amén. Aunque parezcan distancias lejanas en nuestra vida, nosotros tenemos que tomar esa misión de poder llegar hasta donde hemos sido llamados. Quiero, mi hermano, rápidamente entrar en el mensaje, y en el verso 8 quiero que me acompañe. Vamos a estar estudiando rápidamente del verso 8 al 15, mi hermano, versículo por versículo, para que usted entienda lo que es la doctrina de la palabra. Pablo en el verso 1, del verso 1 al verso 7, saluda, se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, y comienza a saludar Pablo. Pero ya terminamos con el saludo principal. En el verso 8, las primeras palabras que habla Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente Pablo, mi hermano, se dirige ya a los romanos y comienza a decirles: yo doy gracias a Dios por medio de Jesucristo con respecto a ustedes, hermanos de los romanos, o hermanos romanos, porque la fama de ustedes se divulga por todo el mundo. El primer tema que toma Pablo, mi hermano, es el testimonio de los cristianos en Roma. A su nombre. Y primeramente Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Qué significa esta palabra? Primeramente doy gracias. Cuando hablamos de dar gracias, ¿qué es lo que le viene a usted a su mente? ¿Agradecido? ¿Qué más? Cuando yo le digo a usted, hermano, ya le dio gracias a Dios, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿Dar gracias? ¿Alguien más? ¿Por un motivo especial? Una oración. Pablo lo que está diciendo aquí, dice: primeramente doy gracias a Dios. Cuando hablamos de dar gracias a Dios, estamos hablando de una oración. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este versículo? Primeramente, yo oro a Dios. Y es lo primero que debemos de aprender nosotros, mi hermano, que tenemos que tener un tiempo de oración a Dios. ¿Cuántos de aquí oran? Esto es vital para el cristiano. Un cristiano que no ora, mi hermano, es un cristiano debilucho. Es un cristiano raquítico.
Un cristiano débil. Lo principal en el cristiano es la oración. Y Jesús dijo, les voy a enseñar la importancia de poder orar. Porque muchas veces, mi hermano, somos débiles ante la tentación porque no oramos. Pero si oramos, nos fortalecemos en Dios. Jesucristo dijo, orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Cuando usted ora, su espíritu se fortalece, su espíritu se anima. Y el apóstol Pablo primeramente dice, primeramente lo primero que yo hago por ustedes, hermanos romanos, es orar. ¿Cuántos oramos los unos por los otros? Y le dije hace un momento, eso es doctrina. Aquí no hay que sacarle revelación a nada. Así como dice, así es. Orar por nuestros hermanos. El problema de esta carta, mi hermano, me doy cuenta y analizo a profundidad que Pablo oraba por estos hermanos sin conocerlos. Porque muchas veces podemos orar, a veces no oramos ni por los que conocemos. ¿Vamos a orar por los que no conocemos? Pablo oraba por los hermanos que no conocía, pero que eran mutuos con él por medio de la fe. Entonces lo que nos enseña Pablo primeramente, mi hermano, es que él oraba, dice, yo oro con intensidad, oro diariamente a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Primeramente dice, doy gracias, que está queriendo decir, primeramente yo oro a Dios. Ahora, ¿por quién? ¿Por medio de quién ora Pablo a Dios? Fíjese bien. Allí hay un intercesor. Allí hay un mediador. Que tu oración y mi oración no tiene validez si Cristo no es el centro de nuestra vida. Debemos de entender algo, mi hermano, y aquí voy a acentuar un poco lo que es la doctrina del mediador. Porque muchos dicen que María es mediadora, pero la Biblia no habla de estas cosas. Yo le voy a dar más de 3 versículos en este momento, donde usted va a tener una doctrina que enseña que el único mediador, que nuestra oración llega por medio de Jesús. No es por medio de ningún hombre, no es por medio de ningún mérito, no es por medio del dinero, no es por medio de María, ni de José, ni de Pedro, ni de San Pablo, ni de San Judas, de nadie. El único medio para que tu oración sea escuchada en el cielo, para que mi oración, mi hermano, pueda entrar a la presencia de Dios, se llama Jesucristo. Y por eso Jesús dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. El único mediador bíblicamente es Jesucristo. Por eso para usted y para mí tiene que ser muy importante Jesús. ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Está seguro usted? ¿Cuántos creemos 100% en Él? ¿Y cuántos tenemos nuestra vida en Él? Porque eso es lo importante, que tu vida y mi vida se muevan en un entorno de Jesucristo. Mire cómo dice Pablo. Se lo voy a traducir en un lenguaje más que usted lo puede entender. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo hace oración por los romanos, pero no hace una oración directa a Dios, sino que tiene que atravesar por medio de Jesucristo. Vuelve y repite Pablo y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, o por medio de Jesucristo, el cual es el mediador, mi hermano, para que tu oración, como dice Pablo aquí, él ora a Dios, pero por medio de Jesús.
La doctrina, mi hermano, del único mediador. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Primera de Timoteo 2:5. En el capítulo 1 de Romanos, verso 4, también nos dice algo ahí. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo le pregunto en esta hora, ¿por medio de quién nosotros vamos a resucitar? Se da cuenta que hay un mediador y es Jesús. En el verso 5 dice de la siguiente manera, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién usted recibe la gracia? Por Cristo Jesús. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que por medio de Cristo nuestra adoración llega a Dios. Por medio de Cristo tu alabanza llega a Dios. Por medio de Cristo podemos, mi hermano, hacer muchas cosas para Dios y van a llegar a su trono. Vamos a tocar el tema de lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Todo lo que usted le puede ofrecer a Dios tiene que pasar ¿por quién? Fíjese bien con esto. Tiene que pasar por Jesús. Y por medio de Él, tu alabanza es santificada. Tu alabanza es purificada. Tu oración, mi hermano, es buena delante de Dios. Pero por Jesús. Jesús es el filtro para poder agradar a Dios. Si Jesús no está, si Jesús lo evadimos y nos vamos directamente a Dios, no puede subir nada delante de la presencia de Dios. Eso es en lo que sube. Ahora, en lo que baja, también está Jesús. Usted no puede recibir nada si no es por medio de Jesús. Usted recibió el perdón por medio de quién. Usted recibió la gracia por medio de quién. Usted recibió la vida por medio de quién. Por medio de Cristo. Entonces Jesús, mi hermano, es el medio para nosotros llegar a Dios, pero Jesús es el medio para que las bendiciones de Dios lleguen también a nuestra vida. A su nombre. Y eso es lo que Pablo comienza a enseñarle a los romanos y le dice, yo doy gracias a Dios. Dice, por medio de Jesucristo. Lo que Pablo les enseña es que para poder él llegar al trono de Dios, primeramente tiene que entrar por Jesucristo. Esta es una enseñanza, mi hermano, es muy importante porque nosotros debemos de tener bien fundamentado que no hay nadie más. El Islam, ellos creen que por medio de Mahoma, para que se dé cuenta usted, que es importante que usted conozca la doctrina del único mediador. Porque para ellos Mahoma es un intercesor, un mediador, que lo va a llevar a Dios. Para los católicos, la Virgen Guadalupana, que el día de mañana le van a festejar. Para los de la luz del mundo, ¿quién es el mediador? Nazón. Ese es el mediador de ellos y ellos dicen que es un hombre como Moisés. Y cada hombre, cada secta, porque son sectas estas, tienen un mediador. Pero para nosotros ningún hombre es un mediador. El único mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios,
el que bajó del cielo, el que descendió del cielo para morir por nuestros pecados. Él es mi mediador y Él es tu mediador. ¿Quieres vida? Por medio de Jesús. ¿Quieres bendición? Por medio de Jesús. Queremos entrar al trono del Padre por medio de Jesús. Bíblicamente, la Biblia tiene mucho que darnos acerca del único mediador, Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Y después sigue Pablo, mi hermano, y le dice, de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Estamos en una oración, y la oración dice que él da gracias a Dios por medio de Jesús. Pero la oración de Pablo va referida acerca de los romanos por una actitud de los romanos. ¿Cuál es la actitud de los romanos, mi hermano? Que los romanos, dice la palabra, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O en pocas palabras, que los romanos, mi hermano, su reputación se estaba esparciendo por toda aquella comunidad, aquellos lugares, aquellas regiones, acerca de los romanos. Si usted me pregunta cómo Pablo conoció, cómo supo de los romanos, ¿sabe qué algo? Por su testimonio. La gente contaba, la gente, mi hermano, decía, allá en Roma hay cristianos, allá en Roma hay seguidores de Cristo, allá en Roma hay personas que también adoran a Cristo, que crucificaron, mi hermano, de tal manera que llegó hasta donde estaba Pablo en Corinto, y Pablo escuchó hablar de los cristianos en Roma. ¿Cómo eran los cristianos en Roma? Eran cristianos que daban, mi hermano, ejemplo de que eran verdaderos cristianos. Note bien lo que dice el último párrafo del verso 9, del verso 8. Con respeto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué era lo que se divulgaba? La fe de ellos. Y cuando Pablo habla de la fe, habla, mi hermano, del evangelio. El mundo estaba conociendo a la iglesia en Roma, no por las cosas malas que hacían, sino por su fe, por su conducta, por su testimonio de que servían a Dios. ¿Está entendiendo? Y yo quiero preguntarle en esta hora, ¿y a usted cómo lo conocen? ¿Cómo nos conocen a nosotros? Dice, se ha extendido la fama de ustedes, se ha divulgado, y lo único que escucho es que son iglesias, es una iglesia fuerte en Dios, que es una iglesia que sirve a Dios, que es una iglesia que da testimonio de Cristo. Eso era lo que se escuchaba de la iglesia de Roma. Era una iglesia famosa. Era una iglesia, mi hermano, que se esparció su fama. Pero lo único que se oían eran cosas buenas. ¿Qué es lo que se escucha de esta iglesia? ¿Qué es lo que se escucha de usted, mi hermano? ¿Qué es lo que se escucha de mí? Si hemos sido llamados a dar buen testimonio. Que la gente escuche, mi hermano, que hay un cambio en tu vida. Que la gente escuche que ya no eres el mismo de antes. Que la gente escuche que diga, oye, la hermana aquella, el hermano aquel, anda predicando. Ahí lo miré en las redes sociales con un micrófono en la mano. Lo miré en el seguro, lo miré en las calles, lo miré orando por la gente. Eso es a lo que hemos sido llamados. Y Pablo se regocijaba y escuchó, y él decidió mandar esta carta porque dijo, yo tengo que felicitarlos, yo tengo que animarlos y yo tengo que conocer a estos hermanos de los cuales se habla mucho. Pablo no estaba en Roma, le repito, Pablo estaba en Corinto, Corinto estaba muy lejos. Y hasta Corinto llegó la fama de los cristianos de Roma. Y no decían, los hermanos de Roma son bien peloneros. No. Los hermanos de Roma son bien chismosos. Los hermanos de Roma no tienen amor. Los hermanos de Roma esto no.
lo que decían eran cosas buenas, iglesia. Y por eso Pablo se maravilla y comenzó a orar por ellos, aunque no los conocía. Él oraba por los cristianos en Roma y él tenía el deseo de conocerlos, porque se escuchaban cosas buenas de los romanos. A su nombre. ¿Alguna vez le han dicho, hermano, Dios le bendiga a alguien que no conozca a usted? Y que le digan, había escuchado hablar de usted, pero hoy tengo el gusto de conocerlo. ¿Alguna vez le han dicho así? A mí algunas veces. Y hay gente que escucha hablar de ti. Te escuchó algo bueno de ti y en un momento dado despertó la curiosidad y el deseo de decir, bueno, yo quisiera conocer a esa hermana. Yo no sé, yo he escuchado gente, hermano, que también habla muy bien de alguien y yo digo, ay, hasta me dan ganas de conocer al hermano o a la hermana. Bueno, Pablo tenía ese sentir. Escuchaba cosas buenas de los romanos, de tal manera que él dijo, yo necesito conocerlos. Pero antes de que los conozca, yo voy a orar por ellos. Aunque no los conozca, yo voy a orar fervientemente por mis hermanos de Roma. Porque ya todavía no los conozco y ya los amo. Por eso le dije al principio, necesitamos tener el amor de Dios. Porque cuando usted tiene el amor de Dios, mi hermano, aunque no hay necesidad de conocer a la persona, usted siente el amor de Dios en su corazón. Entonces no necesitamos conocer mucho tiempo a alguien para sentir amor de Dios. En el verso 9 le dice, porque testigo es mi Dios, a quien sirvo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en qué, en mis oraciones. Pablo ya les está diciendo, poco a poco la carta se está desenvolviendo. Ya le dijo que ora por ellos y da gracias a Dios por ellos, por medio de Jesucristo. Y les dice que ya su fama llegó hasta Corinto y hasta otros lugares. Pero en el siguiente versículo, Pablo les dice, y Dios es testigo de lo que les estoy diciendo. Habemos personas que decimos, hermano, estoy orando por ti, y son mentiras. Pablo no era así. Y Pablo lo que decía, mi hermano, lo confirmaba, poniendo a Dios por testigo. La Biblia dice que no pongamos el nombre de Dios en vano. Pero Pablo no lo estaba poniendo en vano. Pablo decía, Dios es testigo de que yo oro por ustedes todos los días. Dios es testigo de que yo intercedo por ustedes, mis hermanos, día y noche. Y estas son palabras confortables, mi hermano, porque ¿cuántos de aquí nos gozamos que alguien te diga, hermano, estoy orando por ti? Porque la oración tiene poder, la oración trae beneficio para nuestra vida, la oración trae bendiciones especiales, mi hermano, trae una cobertura de Dios para nuestra vida. Ojalá, mi hermano, que todos aquí oráramos por todos. Por eso ese día vaya y ore por su hermano, le dije, porque muchas veces necesitamos una oración de nuestro hermano. A veces podemos decir aquí, ¿cuántos oran por los unos por los otros? Amén. Pero si yo le dijera, pone a Dios por testigo de que usted ora por su hermano, hay muchos se van a frenar. Porque ya si usted lo pone por testigo y no es verdad, usted le está poniendo el nombre de Dios en vano en su boca. Y ese es pecado. Por lo cual Pablo no le tembló la boca, mi hermano. No le tembló el espíritu para decir, y pongo a Dios por testigo. Mire qué tremendo. Porque Pablo no solamente le dijo, estoy orando por ustedes, como una manera de decirles, sí, hermano, yo oro por ustedes siempre. Y mentira. No, Pablo sí decía, yo estoy orando. Ora a Dios sin cesar. Es porque Pablo oraba por ellos. Algo que me llama mucho la atención, hermano, y me da vueltas en la cabeza, es cómo Pablo puede orar por personas que no conoce.
Yo le pregunto algo a usted. ¿Usted ha orado por gente que no conoce? ¿Sí? Dígame cómo le hace. A veces oramos ciertamente por personas que andan en la calle, pero si usted se da cuenta de la manera que usted ora, oramos por estas personas, simplemente a veces oramos una vez o dos veces. Pero Pablo dice, yo oro sin cesar, todos los días. A veces no oramos ni por nosotros mismos, pero le decimos a todo el mundo, estoy orando por ti, hermano. Oiga, hermana, le encargo de sus oraciones. Amén. No, que se sube a la cama y se duerme. Hermano, oró por mí. Sí, oramos por usted en la iglesia y todo. Mentiras. Pablo no era como usted ni como yo. Pablo le decía, yo oro por ustedes y Dios es testigo de que yo oro por ustedes. Porque Pablo, mi hermano, se sentía respaldado por sus hechos. Y le voy a decir algo. Cuando hay autoridad moral en un siervo, en una sierva de Dios, dice las cosas con firmeza y con seguridad. Cuando usted tiene, aleluya, el valor de decir algo con firmeza, mi hermano, con autoridades, porque usted dice, yo lo estoy haciendo. Y Pablo de esta manera les dice, yo oro a Dios. Dice, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu. ¿De qué manera Pablo le servía a Dios? En el espíritu. A su nombre. Y San Juan 4, dice la palabra 4, 23 y 24, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pablo, mi hermano, no servía a Dios por un servicio superficial. Pablo no servía a Dios, mi hermano, por ganancias. Pablo no servía a Dios por deseo, mi hermano, de la carne, no. Pablo servía a Dios en el espíritu. Y cuando hablan del espíritu quiere decir que lo hacía genuinamente, que lo hacía de verdad, que todo lo que él hacía lo hacía por amor. Y esto es importante saber, que todo lo que usted y yo hagamos para Dios lo hagamos con amor, no esperando algo a cambio, no esperando, mi hermano, que alguien más nos aplauda, que alguien más nos halague, que ni el mismo Dios tampoco nos halague, no, que lo que hagamos lo hagamos en el espíritu. Porque el que hace las cosas en la carne se cansa rápido. Y le voy a decir algo, cuando usted y yo no hacemos las cosas, no servimos a Dios en el espíritu y lo hacemos en la carne, tarde que temprano vamos a tropezar. Porque en la carne lo que deseamos, mi hermano, son elogios. En la carne lo que deseamos son aplausos. En la carne lo que deseamos, mi hermano, es un puesto. Pero el que hace el que lo hace en el espíritu, lo hace con gozo, lo hace con alegría, siente regocijo en su corazón. Y la mejor paga que podemos tener es sentir que estamos sirviendo a Dios. Por eso Pablo dice, a quien yo sirvo en el espíritu. ¿Cuántos de aquí servimos en el espíritu a Dios? A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros. ¿Cuándo? Cada 15 días, cada 8 días, cada que oro, cada que inicia el año. No, Pablo no dice eso, dice, sino que hago mención, o sea que oraba por ellos siempre en mis oraciones. ¿De qué manera usted y yo tenemos que orar por nuestros hermanos? Siempre. Mi hermano, la oración
del pueblo. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y le he puesto por tema este mensaje, una deuda con todos. Y le voy a explicar al final por qué tenemos una deuda. Dígale al que está a su lado, tienes una deuda. Y no es de dinero. Que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mi hermano, la oración tiene un poder tremendo. Por la oración, Dios hizo cantidad de milagros. Por la oración, un hombre hizo descender fuego del cielo. Por la oración, un hombre abrió el mar en dos partes. Por la oración, mi hermano, un hombre derrotó a un montón de madianitas con 300 hombres. Por la oración, David, mi hermano, venció al Goliat. Por la oración, el rey Ezequías obtuvo 15 años más. Y le puedo dar muchos personajes más. Pero algo que se le está olvidando a la iglesia es orar los unos por los otros. Le quiero decir algo, que los que están aquí necesitan de tus oraciones, mi hermano. Escúcheme bien esto, voy a terminar pronto. Los que están acá necesitan la oración de ustedes. Y los que están aquí necesitan tus oraciones, mi hermano. Quiero decirle en esta hora cuántos tenemos esa dicha y esa bendición de decirle a Dios todas las noches, de decirle a Dios todos los días: Padre, ayuda a mi hermana Josefina. Padre, ayuda a mi hermana Zaida. Yo no sé qué está pasando, yo no sé cuál es la prueba, yo no sé cómo está viviendo, pero te pido que la fortalezcas. Ayuda a mi hermana Vero, Señor, si está enferma, si tiene que comer, yo no lo sé, pero tú, Señor, ayúdala. Esta oración, mi hermano, puede librar a mucha gente de caer. Pero muchos, la iglesia, no ora por su prójimo. Y el diablo se mete de tal manera de que la iglesia, mi hermano, se está cayendo en pedazos. Pero yo lo quiero provocar, yo lo quiero invitar a que usted y yo, mi amado, aleluya, comencemos a orar por la mañana, a mediodía, en la tarde, a la noche, la hora de su oración. Pero comienza a orar por sus hermanos. La mayoría de aquí son mujeres, iba a decir, somos mujeres. Son mujeres. Amén o no amén. Y algo que tiene la mujer, que me he dado cuenta, es que la mujer es muy observativa. Amén o no amén. Observa hasta de más. Gloria a Dios. Mire bien. Y usted aquí se da cuenta de la gente en su semblante. Ha habido gente que me ha dicho: oiga, hermano pastor, ¿qué trae la hermana fulana? La miré muy así, el hermano sutano. Y yo a veces ni cuenta me di. Le digo: no, pues yo la miré bien. No, andaba así que allá. Le digo: la mujer es muy así, muy visual. Entonces usted tiene la capacidad para percibir cómo está su hermano, cómo está su hermana, aparte del discernimiento que Dios ponga en usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios? En nuestro momento de intimidad, acordarnos que vimos a nuestra hermana triste, que miramos a nuestra hermana que ya andaba que no podía, que miramos a nuestro hermano que no ha venido a la iglesia porque está enfermo, y comenzar a clamar a Dios, mi hermano. El poder de la oración del pueblo puede mucho. Pero ¿sabe algo? Nos hemos soltado de la oración.
Yo le aseguro que incluso todos oráramos por este lugar, la iglesia creciera. Pero le puedo asegurar que son pocos los que oramos los unos por los otros. Pablo nos enseña a orar. Dice, sin cesar. Orar, mi hermano, día y noche. A su nombre. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Usted no se imagina lo que usted puede provocar en su prójimo si usted comienza a orar con fe a Dios. ¿Por qué usted cree que Pablo oraba por los romanos? Para que Dios los fortaleciera, para que Dios los usara en la dispersión del evangelio, para que Dios los guardara, porque en Roma, mi hermano, era un peligro mortal predicar o hablar del cristianismo. Recuerde que ahí el César se creía Dios, el emperador, el rey de aquel lugar, mi hermano. Ellos no podían escuchar que alguien más fuera un señor o fuese Dios más que ellos. Entonces el cristianismo era perseguido. Pablo oraba por ellos para que Dios los guardara. Pablo oraba por ellos para que Dios supliera sus necesidades. Pablo oraba por ellos, mi hermano, de tal manera que él le pedía a Dios. Más adelante dice, oro a Dios para que me permita ir y poderlos conocer. Nos damos cuenta, mi hermano, que es importante que usted meta a sus hermanos, meta a su familia, meta a sus conocidos, meta a sus trabajadores a la oración con Dios, y usted va a ver cómo Dios comienza a responder a nuestra vida. El problema de muchos es que somos inconstantes en nuestra oración. Pablo dice, oro por ustedes siempre. Cada vez que oro, yo lo repito en mis oraciones. Uno de los problemas que tenemos, hermano, como Pentecostés, como cristianos, es que somos inconstantes. A su nombre. ¿Qué significa inconstancia? Que yo le oro a Dios por algo, pero como veo que no contestó Dios en un mes, en 15 días, en 2 meses, desisto de orar. Estoy orando por mi cuñado, por mi cuñada, por mi esposo, por mi esposa, pero no veo que cambie. Señor, pues tú sabes, yo ya voy a orar por otra cosa. No, tenemos que perseverar y orar a Dios siempre en nuestras oraciones. ¿Usted no cree que Pablo, mi hermano, Pablo conocía el misterio de la oración? ¿Usted no cree que él oraba por orar? No, él oraba porque sabía que algo producía su oración. Y tenemos que tomar en cuenta que tu oración, escuche bien esto, tu oración, iglesia, tiene poder. Quiero provocar en usted un espíritu de guerrero, de intercesor, que se levante y que diga, voy a orar por la iglesia, voy a orar por los pastores, voy a orar por mi familia, voy a orar por mis hermanos, voy a orar por todo aquel, aleluya, que yo conozco, aún por el que no conozco. Y usted va a ver el respaldo de Dios. Porque si oramos unos por otros, ahí Dios mira la unión, la unificación que su pueblo tiene. Y cuando el pueblo se une, mi hermano, cuando el pueblo comienza a unirse en el espíritu, cosas grandes suceden. Quiero decirle algo y termino con esto, amada iglesia. No hemos descubierto lo importante que es la oración en el pueblo. Mucha gente, mi hermano, ha caído
Mucha gente ha vuelto atrás. Mucha gente se ha desanimado. ¿Sabe por qué? Porque faltó oración del pueblo hacia el hermano. Porque le acabo de decir, la oración puede mucho. Por la oración Dios ha librado a mucha gente de la muerte. Por la oración Dios ha guardado el camino de muchas personas. Por la oración Dios ha levantado gente que se ha estado a punto de morir en un hospital y Dios lo ha vuelto porque hubo gente que se unió, hubo un pueblo que intercedió, hubo una iglesia, mi hermano, que oró a Dios. Y le voy a decir esto, muchos de aquí están necesitando oración. A veces vas a ver a tu hermano tranquilo, vas a verlo sonriente, vas a ver que no pasa nada, pero ¿sabe algo? Solamente él o ella saben lo que traen. Y no esperemos a ver que nuestro hermano esté por ahí llorando para decir, hermano, ¿qué pasa? ¿Quieres que ore por ti? No, no esperemos eso. Aunque usted lo vea bien, usted ore por él. Porque esta es la importancia de la oración. Necesitamos, iglesia, aprender a entender el misterio de la oración. Muchos ignoramos ese peso que tiene la oración. Dios ha hecho grandes milagros cuando el pueblo intercede. Hay cosas tan verídicas, hermano, que Dios ha hecho, pero porque hay un pueblo que clama. Este es el misterio de poder orar unos por otros. Pablo le dice de esta manera a los romanos, oro, Dios es testigo que yo oro por ustedes. Y me acuerdo siempre, cada vez que yo oro. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos de aquí le gusta que oren por usted? Yo no sé si usted entiende lo que es la oración a favor de tu vida. Yo le voy a decir algo, amada iglesia. Puedo creer que incluso mi vida, puedo creer que incluso yo me sostengo porque hay gente que está orando por mí. Porque sabe algo, muchas veces he sentido momentos difíciles en mi vida. Momentos, hermano, en el cual me llega la ansiedad, la desesperación, las ganas, mi hermano, de soltar todo. Pero ¿sabe algo? Hay una voz dentro de mí que me dice, si estás de pie, es porque hay un pueblo, hay personas que están intercediendo por ti. Te doy fuerzas porque alguien me pidió que te diera fuerzas. Y doy gracias a Dios. Muchas veces le he dicho a Dios, y como dijo Pablo, Dios es testigo, de que muchas veces le he dicho, Señor, gracias por las personas que oran por mí. Porque no sé qué haría yo sin esas personas que oran por mí. Porque ciertamente Dios nos ayuda, pero se necesita la oración. Y yo entiendo, hermano, que la oración de tu hermano, de tu prójimo, te puede mantener de pie. Me puede mantener de pie. Una oración es tan importante que por eso Pablo oraba y oraba y oraba, y siempre en sus oraciones, Padre, te pido por mis hermanos de Roma. El evangelio en Roma, mire bien, se dispersó. ¿Y qué es lo que le dije al principio? ¿Cuál era la fama de los romanos? Una buena conducta. ¿Por qué usted cree que tenían esta fama? Por las oraciones de un hombre que estaba a kilómetros. No estaba en la misma casa, no estaba en la misma ciudad,
estaba a larga distancia. Pero aunque estaba a kilómetros, a una distancia lejana, la oración de Pablo, mi hermano, daba fruto. La oración de Pablo daba fruto en los romanos. Y se escuchaba la iglesia en Roma, porque había un hombre de rodillas que le pedía al Señor por sus hermanos. ¿Cuántos en esta noche podemos tomar este espíritu de Pablo y decir, a partir de hoy voy a comenzar a orar por mis hermanos? No deje de orar por su familia. Quiero decirle esto. Póngase de pie. Ya no lo voy a alargar más. Quiero decirle esto. Y se lo voy a profetizar en el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Yo siento tu presencia. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por tu esposo. Mi alma te alaba, Señor. No dejes de orar por tu familia. Ay, mi alma te alaba, Señor. Sigue intercediendo siempre. Sigue doblando rodillas siempre a Dios. Que tu oración lo va a traer. Que tu oración lo va a librar de la muerte. Que tu oración, aleluya, va a traer un impacto poderoso. Pero no dejes de orar. No dejes de clamar. Dile, hoy, Señor, hoy me levanto como tu siervo, como tu sierva. Y lo que había dejado de hacer, lo vuelvo a hacer, Padre. Hoy me enseña, Dios mío, que por medio de la intercesión, Padre amado, ay, mi alma te alaba, Señor, yo puedo traer fruto, Dios mío. No hay necesidad que esté delante de las personas. Mi oración tiene poder a distancia. Mi oración tiene poder a kilómetros. Mi oración tiene poder. Habrá alguien que esta palabra y que diga, mi oración tiene poder. Ay, Espíritu Santo de Dios. Hay demonios, escuche bien esto, hay demonios que quieren tocar tu familia, hay demonios que quieren tocar tu matrimonio, pero tú sigue orando, tú sigue intercediendo, desatando bendición sobre tu casa, sobre los tuyos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Ahora, Señor amado, en el nombre de Jesús, levanta tu pueblo intercesor, Dios mío, orando los unos por los otros.